Hace casi 5.000 años, la cultura de los millares, en la provincia de Almería está el yacimiento del mismo nombre. Esa cultura, que es del Calcolítico, es decir, de la edad del cobre, edad de los metales, inicio de la edad de los metales, probablemente el primer estado de la zona mediterránea. La sociedad que albergaba era una sociedad basada en el poder. Vivía en un mundo peligroso, un mundo en el que la estructura de poder era muy importante para la supervivencia. Era una sociedad agraria, impulsiva, donde el cacicazgo era el modelo más común de organización social. En esta sociedad sobrevive el fuerte o el que consigue la protección del fuerte. Y por tanto, la estructura social permite construir edificaciones de defensa como estas murallas. La organización se basa en el uso continuo y el ejercicio continuo del poder, a veces de formas contundentes, crueles incluso, por sometimiento o por servidumbre o por esclavitud. Se utilizan recursos como la manipulación y la fuerza, la amenaza. El miedo es quizá el principal mecanismo de relación en esos entornos. Cuanta más autoridad y más altura en la jerarquía, más alto también el lugar donde te alojabas. Estaba preservada la parte más alta y más protegida al cacique y a la familia del jefe, del que ejercía la autoridad. Todavía en las organizaciones de hoy en día la alta dirección está en las plantas nobles, en las plantas más altas. ¿Por qué será? El pensamiento está polarizado. Hay oposición dual entre fuerte y débil. Razón, yo llevo mi razón, tú llevas tu razón. Las cosas se hacen a mi modo o se hacen a tu modo. Ese tipo de sociedad todavía pervive en algunas organizaciones de la nuestra. Es muy antiguo, pero ha dejado huella y ha dejado pervivencia en muchos modos de organizaciones todavía en el siglo XXI. Perviven rasgos y trazas de este tipo de organización. Algunas se basan en eso. Por ejemplo, son muy comunes en ámbitos donde el Estado es un Estado fallido, o en entornos de tipo mafioso, o en entornos muy peligrosos de alta inseguridad, como una cárcel. Todavía hoy en día nos resultan útiles en contextos inseguros, por ejemplo, en época de conflictos, de guerra, en situaciones muy inestables. Este tipo de estructura social muy jerárquica trajo algunas innovaciones interesantes a las estructuras organizativas, como por ejemplo las jerarquías claramente definidas, la responsabilidad directamente asignada y la división del trabajo. Yo me ocupo de unas tareas, tú te ocupas de otras. Yo soy el protector, tú eres el suministrador de alimentos, por ejemplo, porque no olvidemos que estamos hablando de sociedades que ya eran agrarias y que por tanto se habían asentado, ya no eran nómadas ni seminómadas y necesitaban proteger sus instalaciones y sus esfuerzos. Sin embargo, en los entornos estables, en los que además necesitamos la capacidad de producir resultados complejos, estos modelos no son útiles. La sociedad ha ido evolucionando a lo largo de la historia y hay otras estructuras que nos pueden ayudar mucho más.